Deuteronomio capítulo 18, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para administrar en el nombre de Jehová, él, sus hijos y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Leímos hasta el versículo 22, es decir, todo el capítulo 18. Aquí hay algo que pues es muy fuerte en relación a muchas de las culturas que nos rodean. Muchas de las culturas que nos rodean son culturas paganas, culturas que se inclinan delante de estatuas, y eso ya lo hemos hablado, ¿no? Y no solo que se inclinan delante de estatuas, sino quien hace esto, no sé si ustedes tengan familiares que han cumplido con esta característica. Se inclinan delante de estatuas, y esas personas que asisten a una religión
que supuestamente usan la Biblia y supuestamente nombran al Dios de la Biblia, ¿cómo sabemos si le están nombrando realmente al Dios de la Biblia o si están nombrando a otro Dios diferente al Dios de la Biblia? Nos damos cuenta porque estas culturas no tienen ningún reparo en consultar con adivinos, con encantadores, con hechiceros, con personas que lean, no sé, las cartas, o que lean la mano, o que lean muchas veces y que hagan muchas cosas. Algunos leen el chocolate. En mi país hay adivinos que leen el chocolate, los cunchos del chocolate. Una persona toma chocolate y quedaron cunchos. Entonces esos cunchos, esa persona, los adivinos, hay adivinos que leen esos cunchos. ¿Sí? ¿Cómo hacen? Y bueno, hay personas que hacen muchas cosas de adivinación. ¿Qué dice la palabra? Hoy lo leímos. No hagas así. Las personas que no tienen nada de Dios, no tienen nada que ver con Dios, las naciones que no tienen nada que ver con Dios, ellos tienden a ser de esa manera. Por eso, Dios dice, no vayas a ser como esas naciones, a ti te lo ha prohibido Dios. Entonces conocemos religiones que se inclinan delante de estatuas, y esas religiones ustedes verán, si ustedes tienen algún familiar, ustedes podrán decir, ay, sí, en mi caso, mi mamá, mi tía, mi prima, ellas eran de esa religión. Y ellas me llevaron donde ese tipo de personas, de magos, adivinos, encantadores, que leyeran la mano o que quitaran, no sé, un problema que ese mismo o otra persona igual a ellos les dijo. Ay, va una persona de esa religión que supuestamente tienen que ver con Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es otro Dios. Cuando nombran Dios dicen Dios, pero en sus corazones realmente están considerando otro Dios diferente al Dios que aparece en las Escrituras. Cuando miramos este tipo de religiones, también hacen eso. También consultan con adivinos, con brujos, etcétera, etcétera. Al final de este capítulo, ya los últimos versículos que leímos, vamos a considerar nuevamente. Dice, más exactamente el último, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Hace 2 días habíamos considerado también lo que dice de profetas, hace 3 días, de profetas que dicen y se cumple lo que dicen. Profetas que tampoco son de Dios. Aquí está hablando de otro tipo de profetas. Está hablando también de profetas que estos, si dicen y no se cumple, ese profeta no es de Dios. Pero hace 3 días miramos acá mismo en Deuteronomio, ¿sí?, que hay profetas que dicen y lo que dicen se cumple. Y en esa ocasión, cuando miramos, dice, Dios permite este poder engañoso para probaros. No sé si se acuerdan, eso lo miramos. Dios permite esto para probaros. Entonces, hay profetas que, así como la acabamos de leer, que van a decir cosas y no se cumplen. Entonces, eso es evidente, ¿no? Eso es mucho más evidente que no es profeta enviado de Dios. Por ejemplo, creo que es en Guatemala, hay un señor que es muy famoso, lo tienen como un apóstol. Es una persona muy carismática. Tiene se conoce como carismático a alguien que gana mucho a las personas. Él se gana mucho como el favor de las personas. Él tiene muchas propiedades, muchas propiedades a su nombre, ¿sí? Porque lamentablemente él usa las técnicas de hipnosis. Las que hemos nombrado, las que hemos explicado, él aplica esas técnicas. Las personas lo siguen y dicen, ay, el apóstol, lo llaman apóstol. Y esta persona en internet, no doy el nombre, sí, pero ustedes pueden buscar, creo que él es el pastor más famoso de Guatemala. Y ustedes buscan en internet y él ha dicho profecías que no se han cumplido. Hay un jugador de fútbol acá en el país que yo me encuentro, un jugador de fútbol que se conoce, Falcao. No sé si han oído hablar de él, de Falcao. Él tenía una vez una lesión en la rodilla. Y como tenía una lesión en la rodilla, él no podía jugar. Ya venía el mundial.
Y este profeta, esto está en YouTube, ustedes lo pueden buscar. Ustedes pueden escribir algo así como profecía sobre Falcao en el Mundial, algo así. Escriban eso y encontrarán a ese profeta que les estoy diciendo. Y ese profeta dijo, estaba creo que en el aeropuerto y él iba a viajar hacia algún lado. Y estando ahí, él lo entrevistaron y le preguntaron, ¿qué nos dice? ¿Falcao va a jugar o no va a jugar en el Mundial? Y él lanzó su palabra profética. Dijo, yo profetizo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, que Falcao va a estar en el Mundial. En este momento, esos tendones ahí en su rodilla se unen, los ligamentos se reconstruyen. Y empezó a decir un poco de cosas, así, lo que dicen ellos, ¿no? Así empezó a profetizar. Falcao no pudo ir al Mundial. Su rodilla lo alejó del fútbol por mucho tiempo. Pero este hombre dijo, sí va a ir al Mundial. Y dijo, en este mismo momento, su rodilla así. Entonces, en ese caso, es más fácil identificar a un falso profeta. Aquí la Biblia dice, si lo que él dice no se cumple. Entonces, es fácil. Está diciendo en nombre de Jehová, en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Está usando nombres que aparecen en la Biblia. Por usar nombres que aparecen en la Biblia, ¿cómo se ve? A nuestro punto de vista, ¡wow! Ese parece que sí es profeta. ¿Por qué? Porque está nombrando a Jesús, está nombrando a Dios. Parece. ¿Cómo sabemos si sí o si no? Ya habíamos visto. Hay profetas que van a profetizar y sí se cumple. Hace 3 días lo vimos. Hay profetas que van a profetizar y sí se cumple lo que ellos dicen. Y Dios permite esto para probarte, para saber si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón. Ese video lo titulamos, es en vivo, lo titulamos así. Cómo amar a Dios con todo su corazón. Inclusive pusimos un corazoncito. No fue hace 3 días, entonces fue hace como 4 días. Pusimos un corazoncito. Cómo amar a Dios con todo su corazón. Sí. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Dios busca en nosotros? Vamos a leerlo. Miremos Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Cómo hace Dios para saber? Alguien es verdadero adorador de Dios. Ya sabemos, hay muchas religiones en las cuales las personas sí consultan a divinos, brujos, lo que leímos en el capítulo 18. El capítulo de hoy habla específicamente sobre no suceda eso en ti. No haya en ti quienes hagan ese tipo de cosas. Ni en ti, ni en tu familia. Alrededor tuyo no haya nadie que haga ese tipo de cosas. Porque a esas naciones que hacen ese tipo de cosas de consultar a los brujos, a los adivinos, a los encantadores, a los que leen los astros, astrólogos, algunas personas, yo soy Capricornio, yo soy Géminis, yo soy Tauro, ¿eso qué es? ¿Eso de dónde viene? ¿Sí? Hay personas que confían en eso. Sí, pero es que la verdad, eso se cumple. Yo conocí, personas que hablan tienen su confianza y su fe depositada en ese tipo de cosas. Y eso, curiosamente, son personas que asisten a supuestamente iglesias donde supuestamente también leen la Biblia, leen uno que otro versículo. Pero ya sabemos, no personas que lean un versículo realmente son de Dios. Conocemos muy cercanos casos de religiones así en nuestros países que hacen eso, que parece que son cristianas, parece que son iglesias cristianas. Es más, afuera dice iglesia cristiana. Pero cuando uno oye las predicaciones, falta algo. ¿Qué falta? El evangelio. Nombran a Jesús, pero nunca nombran la obra que él hizo. Y si la llegan a nombrar, la nombran de tal manera que la niegan, con sus propias palabras lo niegan. Pueden decir, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Hasta ahí uno dice, wow, está nombrando el evangelio, está nombrando lo que hizo Jesús. Uno puede pensar. Pero así como nombran, Jesús vino a morir por nuestros pecados, de la misma manera dicen, vamos a orar por nuestros pecados. Señor, perdónanos. Así es los pecados que hemos cometido esta semana, perdónanos. Así. Entonces uno ve personas no tienen conocimiento de Dios. Entonces cuando dicen Dios, están refiriendo a un Dios totalmente diferente al Dios de la Biblia. No están hablando del Dios de la Biblia, sino están haciendo alusión a cualquier otro Dios, pero menos el de la Biblia. Porque el de la Biblia ya efectuó la purificación de nuestros pecados.
Sí, eso está en un versículo de la Biblia. Muchas personas no lo conocen, algunas personas sí. Creo que ya alguien sabe en qué versículo de la Biblia dice que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Las personas que llevan más tiempo con nosotros ya saben dónde está ese versículo. Si alguien sabe, escríbalo. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados? Alguien escribió, ya, veo que alguien escribió, alcanzo a leer, aunque la letra está chiquita porque tengo el celular. El celular en ese momento está como a 1,50 m aproximadamente, está lejísimos. Y alcanzo a leer que alguien escribió Hebreos 13. Bueno, en ese momento no alcanzo a mirar qué persona lo dijo, pero como estoy grabando estoy haciendo captura de pantalla para editar el video para subirlo a YouTube, dentro de 1 hora aproximadamente, entonces alcanzo a leer que alguien escribió Hebreos. Eso sí lo alcanzo a leer desde Hebreos 1:3, pero el nombre de la persona sale en gris clarito, se fusiona, entonces no alcanzo a leerlo. Gracias a Dios, sí hay personas que tienen claro dónde la Biblia dice que ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Eso no lo conoce casi nadie. Y en las religiones no lo enseñan, en las diferentes religiones que se hacen llamar cristianas. Porque lo más triste es, se hacen llamar cristianas, se hacen llamar religiones que siguen a Cristo. Pero recuerden que Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es más, nuestro Señor Jesucristo dijo, más exactamente, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Y dice Jesús, yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Estos son versículos que es importante que conozcan muy bien, que se sepan. Bueno, entonces vamos a leerlo más exactamente. ¿Dónde dijo nuestro Señor Jesucristo esto? En Mateo capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Vamos a leer allá. Mateo capítulo 7. Mateo, estamos en Juan, estamos cerquita. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya sabemos cuál es la voluntad. Hay personas que tampoco saben cuál es la voluntad. Les preguntamos cuál es la voluntad de Dios y dicen cualquier cantidad de cosas hermosas, bonitas, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios, ya saben, aparece en Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vamos a mirar el versículo siguiente. Diciendo, el versículo siguiente, el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que está diciendo acá. Generalmente cuando yo lo parafraseo, yo había omitido la palabra muchos, pero aquí dice, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No dice que hicieron algunos, no, hicieron muchos milagros. Y entonces, el versículo que le sigue, el 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando una persona va a la casa presidencial, nosotros, gracias a Dios, a los diferentes países que vamos, buscamos hablar con el presidente. Porque si el presidente recibe la salvación, muy probablemente toda esta nación va a ser una nación dirigida por un justo. Entonces nosotros hacemos eso. Cuando llega a una nación que llegamos, buscamos cómo poder entrevistarnos con el presidente para predicarle a él. ¿Quién puede entrar delante de la presencia del presidente? Una persona a quien el presidente diga que le conoce. Si una persona llega, por muy bien vestida que vaya, por muy elegante que vaya, si una persona llega y dice en la portería de la casa presidencial, dice, disculpen, yo vengo a visitar a mi amigo el presidente. Por más que vaya bien vestido, bien elegante, ¿cómo lo van a tratar los guardias? Aléjese, por favor, no se acerque más. La persona quiere entrar, no, usted no puede entrar. O sea, no porque esa persona dice, yo conozco, él es mi amigo, no por eso es realmente amigo del presidente. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Generalmente donde está la guardia y donde llegan personas preguntando por el presidente hay cámaras. Y esas cámaras, ¿quién puede ver
quién llegó, quién no llegó. El presidente en su habitación más secreta donde él se encuentre, allá él puede ver la persona que llegó. Y si él ve, él puede llamar y decir, efectivamente, la persona que acaba de llegar es amigo mío. Déjenlo entrar. Si el presidente dice que lo conoce, lo dejan entrar, pero no porque una persona dice yo lo conozco, lo dejan entrar. De la misma manera, no todo el que dice yo soy cristiano, ¿usted de qué religión es? No, yo no soy ni budista ni musulmán, yo soy cristiano. Yo creo en mi Señor Jesucristo y yo lo amo y lo adoro. Así una persona se exprese de esa manera, no por decir esa persona que conoce a Jesús, Jesús lo va a dejar entrar. Jesús está diciendo, muchos, ¿cómo llaman a Jesús? Señor, Señor. ¿Y Jesús qué dijo? Muchos diciendo que lo conocen, Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Lo verdaderamente importante no es que nosotros digamos que le conocemos. Lo verdaderamente importante es que nuestro Señor Jesucristo diga que nos conoce. ¿Cómo sabemos si Él nos conoce? ¿Cómo sabemos qué requisitos, qué características hay en una persona para que nuestro Señor Jesucristo pueda decir, sí, yo le conozco? Sí, Él puede entrar, entra en la presencia de tu Señor. ¿Cómo sabemos? En la Biblia dice, ahí está escrito. Quienes están en ese perfil, ya la mayoría sabe cuál es el requisito para que nuestro Señor Jesucristo pueda decir que sí le conoce. Pero sé que hoy hay personas nuevas, porque de aquí no veo bien las cifras, veo 3 cifras, pero no sé cuántos haya, pero por haber 3 cifras supongo que hay muchas personas que hoy asisten por primera vez. Entonces, a las personas que asisten hoy por primera vez, les vamos a dar el secreto. ¿Cómo tú puedes ser conocido de Jesús? ¿Cómo Jesús puede decir, yo te conozco? Él vino, ¿a qué vino Él? Eso casi no se toca, eso casi no se habla. Casi siempre te van a hablar de lo que tú quieres. De dinero, de fama, de muchas otras cosas que tú quieras alcanzar, de tus metas, tus propósitos, lo que tú quieras hacer. Pero, o aquí, en este perfil, te vamos a hablar es de lo que Dios quiere. Aquí no te vamos a hablar de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere. Dios hizo una obra para justificarnos. ¿Por qué tuvo que justificarnos? Porque nosotros, desde antes de nacer, estábamos separados de Dios. No teníamos unión con Dios, sino separación. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo conocen también muchas personas, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros inicialmente estábamos como destituidos de la gloria de Dios. Desde antes de nacer, bíblicamente, desde antes de nacer ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la persona que logra darse cuenta que la Biblia dice esto y lo logra creer de que estaba destituido de la gloria de Dios, esa persona se puede hacer la pregunta, ¿cómo hago para volverme a unir con Dios? Dios ideó un plan. Desde Génesis 3 está este plan. ¿Cuál fue el plan? El hombre se separó. ¿Y el hombre cómo se vio? Desnudo. Dios le dijo está muerto, pero él cómo vio la muerte, el pecado. La muerte y el pecado es lo mismo. Decir muerto, decir pecado es lo mismo. Dios cómo vio la muerte, cómo vio el pecado. Dios vio muerto. El hombre ve desnudo. El hombre cómo vio la muerte. Lo que Dios llama muerte, ¿cómo lo vio el hombre? Se vio solamente desnudo. Pero esa persona solamente viéndose desnuda, Dios le dice, no, usted se ve desnudo, pero usted lo que está es muerto. ¿Sí? Entonces Dios cómo solucionó al punto de vista del hombre, desnudez. ¿Cómo Dios solucionó el problema de la desnudez? Dios hizo túnicas de pieles y lo vistió. Eso está en Génesis 3. Sé que no todo el mundo lo conoce, pero eso está en la Biblia. Y ahora, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué significa eso de hacer túnicas de pieles y vestirlo? Hizo la obra redentora, la obra para redimirnos, que fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Qué horas son? Falta, creí que ya no alcanza a mirar desde lejos la hora. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo fue a morir por nuestros pecados. En Génesis 3:21, Génesis capítulo 3, versículo 21, ustedes pueden ver que Dios hizo una túnica de pieles y vistió al hombre. Esas túnicas de pieles fue un sacrificio. Eso es sombra de lo que iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, padeció por nosotros. Y Él sufrió esa muerte atroz para que nosotros pudiéramos volver a estar unidos con Dios. Aquí les acabo de explicar el Evangelio
De una manera súper resumida, si alguien quiere conocer más en detalle la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, los invito a que sigan en este perfil. Todos los días, a la misma hora, hacemos en vivo. En ese momento, mi reloj marca que ya van a ser las y 30, creo que son las y 29. Quiere decir que todos los días estamos empezando a esta hora menos 29 minutos. Es decir, cuando la hora es 00 en punto. Y hay videos, si tú quieres ver el video de ayer, el de antier, el que nombramos, de cómo amar a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Puedes entrar a YouTube. Allá tenemos el mismo nombre, allá nos conoces como también igual. En todas las redes sociales somos Escrito está también. Esas 3 palabras. Escrito está también, que es la palabra que Jesús le dijo a Satanás. Satanás no tuvo nada más que hacer delante de Dios, porque delante de Satanás no pudo hacer nada delante de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo conocía muy bien la palabra de Dios. Entonces, ahorita dentro de una hora este video va a estar subido. Los invito a que vayan a YouTube y lo vean. En ese momento vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el privilegio que nos das de poder considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Las personas que no conocían el Evangelio hoy lo escucharon. Algunas personas hoy lo escucharon por primera vez. El Evangelio es la buena nueva de que nuestro Señor Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Gracias porque esta palabra en el corazón de más de uno de los que llevan ya tal vez más de un año escuchando el Evangelio a través de estas redes sociales, ya lo tienen claro, en el corazón tienen claro que la Biblia dice que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Permite que las personas que hasta ahora están acercándose puedan creer también esta verdad, porque la única forma de que alguien sea salvo es por creer en el Evangelio. Lo dice Romanos 1:16, es la única forma. Y para que alguien sea salvo, esa persona tiene que primero darse cuenta que está destituida de la gloria de Dios. Si la persona no se da cuenta que está destituida de la gloria de Dios, esto entraría por un oído y, como dicen popularmente, saldría por el otro. Permite que el Evangelio no sea como una teoría en el corazón de las personas, sino que se den cuenta que esto no se puede quedar, el Evangelio no se puede quedar en el corazón de las personas solamente por haber escuchado ligeramente el Evangelio o haberlo escuchado una vez. La única forma de que se quede es por el oír. Aquí tenemos esa tarea de anunciar y anunciar el Evangelio para que las personas puedan oírlo y retenerlo en sus corazones. Gracias, Padre, por las personas nuevas. En especial te pedimos para que hagas lo que sea necesario en sus corazones para que tu palabra se quede allí para siempre. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan por primera vez. Todos los días nuestra cita es a la misma hora. Ya saben, mi reloj marca en ese momento que son las y 32. Quiere decir que hace 32 minutos comenzamos cuando la hora era 00 en punto. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. No se lo pierdan. Chao.